Gracias a Dios por este día, amén. Vamos a continuar algo de lo que estábamos hablando la semana pasada, y si no vino, hay videos que están en YouTube donde usted puede estarnos viendo las retransmisiones. Yo quisiera que me acompañara en este momento en Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 7. Son algunas de las cosas de las que Dios quiere de mi vida. Yo creo que muchos de nosotros pudiéramos ahorita estar viviendo situaciones en las que a lo mejor no sabemos qué es lo que puede pasar. Ahorita escuchaba yo varios de los que estaban aquí enfrente, algunas situaciones que expresamos, algunas maneras que expresamos de lo que podemos estar viviendo. Y yo creo que es importante que escuchemos, porque cuando hablamos, por decir, son situaciones que dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si yo puedo ver a alguna persona que está hablando de su corazón, situaciones que hay de temor, entonces su vida su voz, sus palabras son de temor. Cuando yo veo a una persona que está hablando de confianza, sus palabras son de confianza porque en su corazón hay confianza. Y yo veía cómo, por decir ahorita lo que decía mi esposa, hay veces que podemos estar hablando de esa escasez y puede ser algunas cosas que uno pudiera llenarse de temor si es algo profético que va a estar pasando de escasez. Pero fíjese bien cómo la palabra que ella da al final, ella dice al final, eso no nos pasará a nosotros que somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, es importante escuchar todo el mensaje completo. Imagínense que yo nada más escuché al principio y en eso me paré y me fui, y ya me fui con eso y ya no escuché lo que dijo después. Entonces me quedo con una mala información. Y dice la palabra en Efesios capítulo 2, son bastantitos versículos, pero es por lo que veíamos la semana pasada. ¿Alguien se acuerda que veíamos la semana pasada? Estábamos hablando que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo, ¿se acuerdan? Estábamos, aquí había tres jóvenes, uno era el espíritu, el otro era el alma y el otro era el cuerpo. Y hablando del alma y el cuerpo, decíamos que ellos son la carne, que es lo que tiene contacto con este mundo, no solamente mis sentidos físicos en lo natural, sino mi vista, mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, es lo que tiene el contacto con este mundo. Y este versículo dice, Él os dio a vosotros cuando estabais muertos. Fíjese, aquí me gusta mucho cómo Dios habla con mucha fe de nosotros. Él, hablando Pablo a los Efesios, habla de nosotros, dice que nos dio vida a nosotros cuando usted y yo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, Él ve como algo que ya no estoy viviendo, sino que yo ya lo viví en otro tiempo. Los efesios lo estaban viviendo en ese momento, pero Pablo les dice, ya no lo vives ahora, lo viviste antes, ya no lo vives ahora. Está hablando como en fe, como viendo lo que Él quiere que vean ahora. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, como dando a entender, eso era lo que ustedes y yo hacíamos antes, seguíamos la corriente de este mundo. Y luego dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, hablando del diablo, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, fíjese bien, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Subraya ahí donde dice haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, fíjese bien, dice, juntamente con Él, ¿qué? No resucitó, ya dice que ya lo hizo. Pablo está escribiendo y dice, juntamente con Él ya no resucitó. Y lo que sigue quiero que lo subraye, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero que también subraye donde dice, subrayamos en el versículo 3, donde dice que haciendo la voluntad de la carne. Pero en el versículo 6 dice que nos hizo sentar en lugares celestiales. Habíamos hablado que usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. El Padre en su palabra dice que Él es uno solo. A Israel le dice, oye Israel, Jehová es uno solo es. Está hablando de cuántos es, uno solo. Pero Él se presenta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Son tres en uno solo, ¿estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, todos entendemos que el Padre, dice la Escritura, que está sentado en su trono. El Hijo, ¿en dónde está? A la diestra del Padre. ¿Qué dice la palabra? Intercediendo por nosotros. Y el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En nosotros. Entonces, aunque Él es uno solo, Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Y Él, estando en nosotros, aún así dice la Escritura, fíjese bien, yo no lo digo, dice la palabra que usted y yo morimos, resucitamos juntamente con Cristo, y también dice que estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. Qué tremendo eso. Porque yo hasta ahorita nunca he visto más allá de más arriba de la tarima. Bueno, a lo mejor algún día me subí más a un edificio más alto, pero no he visto más arriba. ¿Qué es lo que me está diciendo la palabra con respecto a ver estar sentado en lugares celestiales? Como que en muchas ocasiones no comprendemos una escritura, no podemos entender lo que dice la escritura, pero aquí Pablo me está diciendo, tú antes vivías en la carne, éramos hijos de desobediencia, aquí éramos alguien que a Dios no le agradaba, pero ahorita, dice ahorita, antes eras en otro tiempo, pero ahorita ya no, ahora eres hijo obediente. Ahora ya no vives conforme a la carne, ahora vives conforme al Espíritu, porque ahora estás sentado en lugares celestiales. Wow. Yo pensé que había puesto esas sillas y que esas sillas eran materiales. Pues sí, pero sabes una cosa, dice la Escritura que tú y yo estamos sentados en lugares celestiales. Repita conmigo, yo estoy sentado en lugares celestiales. Quiere decir que Dios quiere que yo vea un poquito más arriba de lo que estoy mirando. Vamos a explicarlo. Yo no lo estoy diciendo, dice la Escritura. Y aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, porque la palabra voluntad, donde dice en el versículo 3, donde dice haciendo la voluntad de la carne, es precisamente voluntad, viene del griego teleima. Y esta palabra habla como un decreto, como un propósito, como una inclinación, como un deseo. La voluntad es un deseo, la voluntad es un placer.
La voluntad, dice, es una inclinación a hacer algo. ¿Hecho? ¿Qué es la voluntad? Es una inclinación ¿a qué? A hacer algo. No es hacer precisamente lo malo, es a hacer algo. La voluntad es una inclinación. Es decir, que si aquí está algo que a mí me gusta, sea bueno o sea malo, entonces ¿yo qué hago? Me inclino ante lo que sea bueno o sea malo. Si es Dios y mi voluntad es la voluntad de Dios, yo me inclino ante la voluntad de Dios. Pero si es pecado, y me gusta el pecado y es un propósito el pecado, entonces yo también me puedo inclinar a hacer ese pecado. Quiere decir que la voluntad que hace se inclina. La voluntad ya no está en lugares celestiales, ya la voluntad se inclina. Entonces, ¿a dónde Dios me quiere llevar? Si es un lugar celestial y mi voluntad está allá arriba, entonces yo tanto no tengo que inclinarme porque mi voluntad está en los cielos. ¿Estamos de acuerdo? Imagínense, si aquí habíamos visto espíritu, alma y carne, el espíritu siempre estaba atrás, ¿se acuerda? Y aquí vimos a una persona que estaba y que ahora era Jesucristo. ¿Qué sucedió cuando ahora el nuevo hombre estaba de este lado? La carne y el espíritu ahora estaban atrás. Perdón, la carne y el alma. ¿Y quién estaba adelante? El espíritu. ¿Estaba con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Abrazando a quién? A Jesucristo. ¿Qué quiere Dios que seamos ahora? ¿Guiados por quién? No por la carne, sino guiados por quién? Por el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Dios quiere que usted y yo seamos guiados por quién? Por el Espíritu. El punto es, si aún así yo analizo mi vida, y dice el pastor ahí enfrente, ese pastor que habla cada domingo, dice, híjole, yo no sé por qué habla tantas cosas que parecieran ser tan fáciles, pero que piensa uno, híjole, si fuera así tan fácil. Bueno, déjeme le digo algo, vivimos en la carne, ¿verdad que sí? Estamos rodeados de el mundo, ¿verdad que sí? Vemos tantas cosas en el mundo y es difícil separarnos del mundo. ¿Por qué? Porque aunque somos espirituales y nos queremos mover en lo espiritual, mis emociones, mis pensamientos, mis formas de ver a los demás es en lo carnal. ¿Verdad que sí? Platicaba a una persona en la mañana, me dice mi esposa, no hay leche. Entonces, pues, no hay leche para el café, entonces tenía que comprar al menos 1 litro de leche. Y digo, yo voy, y ahí escuchando a una persona, estaba hablando de algo muy triste que sucedió, y le sucedió a él. Estaba hablando de algo que pasa comúnmente que pasaba comúnmente en esta ciudad, porque ya no pasa, en el nombre de Jesús, amén. Y entonces él empezó a hablar eso, y yo creo que él lo vivió muy cercano. Y entonces pues la gente se llena de temor cuando habla de algo duro, fuerte, triste. Y yo dije, bueno, ¿cómo moverme en lo espiritual cuando estoy viendo las situaciones en lo material que suceden en la actualidad? ¿Cómo despegarme y ver en lo espiritual cuando todavía mi carne y mis emociones y mis sentimientos están aquí en la tierra? ¿Se podrá vivir y estar sentado en los lugares celestiales? Pues sí, Jesús ya está allá arriba, pues qué fácil, hombre, pues sí, pero yo todavía estoy en la tierra. No, la Escritura dice que usted y yo estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Entonces quiere decir que sí se puede, ¿verdad que sí? Yo creo que aquí es donde Dios quiere que usted y yo no seamos afectados por el mundo. Amén. Repítalo conmigo. Dios quiere que yo no sea afectado por el mundo. Romanos capítulo 7, versículo 18, acompáñame. Pablo lo explica y lo dice perfectamente en Romanos capítulo 7, en el versículo 18, dice la Escritura. Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿se acuerda qué es carne? ¿Qué es carne? Alma
y cuerpo. ¿Qué es carne? Entonces dice, yo sé que esto es en mi carne. Él no habla de su espíritu, dice es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. ¿Pero qué más? ¿Pero no qué? Entonces, muchas veces nosotros ya sabemos y queremos el bien, pero no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no sabemos hacerlo. ¿Por qué? ¿No sabemos qué? ¿No sabemos qué? Hacerlo. Ven, córrele, Jonathan. El Espíritu Santo, aquí está el Espíritu Santo. Y él es mi hijo y Él es el Espíritu Santo para mí ahorita, lo voy representando al Espíritu Santo, y Él siempre está conmigo, ¿verdad que sí? A donde quiera que yo vaya, Él va conmigo. Amén. Aunque yo no lo vea, pero siempre está conmigo y me cuida. Y si va a caer una piedra de allá para acá, ¿qué hace? La detuvo. ¿Qué tal, verdad? Y si viene una piedra de allá para acá, la detuvo otra vez, ¿verdad? Y si me voy a tropezar, de repente, me levanta. Y yo no me doy cuenta, pero Él siempre está conmigo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más me lleva Él? Él también, aparte de cuidarme, porque Él está rodeado de ángeles, Él manda a sus ángeles para que lo haga. ¿Estamos de acuerdo? Él está rodeado de ángeles. Imagínense, yo aquí tengo un montonal de ángeles, una legión de ángeles está conmigo, para que no, y con usted también, no se preocupe, ¿sale? Entonces, el Espíritu Santo nos cuida a todos. Y hay ángeles, pero hay cosas que Él quiere que yo haga. Y entonces Él pone en mi corazón lo que yo debo de hacer. Y Él pone en mi mente lo que yo debo de hacer. Hay cosas que yo ya sé aquí y aquí que las debo de hacer. Pero ¿qué me falta? Querer hacerlo. Voluntad. ¿Qué me falta? Yo lo quiero hacer. Sé que lo debo de hacer. Pero, ay, qué difícil. Sé que no debo de tener temor, pero qué difícil. Sé que no debo de asustarme, pero qué difícil. Sé que no debo de enojarme, porque de repente, pues creo que algunos todavía, no, ya no, ¿verdad? En otro tiempo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que en otro tiempo nos enojábamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? En otro tiempo nos enojábamos. Amén, ¿verdad que sí? Sé que no debo de afanarme, pero es difícil porque el Espíritu Santo me dice aquí. ¿Y me dice dónde? Aquí. Hay veces que en mi pensamiento, nosotros en nuestro pensamiento estamos pensando, ay, sí, no, sí, tal vez, y el Espíritu Santo, hey, borra eso, y uno, ¿lo borro o no lo borro? Sí, ¿lo borro o no lo borro? Sí, bórralo. Échalo fuera. Hazle caso al Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que de repente, Señor, ayúdame, 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 Señor, mándame un taxi, ¿verdad? ¿Quién me platicó ese? Mándame un taxi, Señor. Yo te prometo que me voy a portar muy bien toda la vida. Ahora sí, voy a amar a mi esposa, pero mándame, me urge ahorita un taxi. Y en eso llega el taxi. No, Señor, olvídate, todo lo que te dije, ya llegó el taxi. O sea, no es así, ¿estamos de acuerdo? Porque ahora sí, que ya el Señor me está bendiciendo, ahora sí, ya me olvido de todo lo que le dije. No, yo puedo entender que hay cosas que Dios está cuidando en mi vida y yo quiero que simplemente me deje caer en Él. Amén. Confíe en Él, le crea a Él. ¿Estamos de acuerdo? Pero también que le obedezca. En mi corazón y en mis pensamientos. Dice, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, pero Él también es tres. ¿Quién está aquí? El Padre. ¿Quién está aquí? El Hijo. ¿Quién está aquí? El Espíritu Santo. Espérame tantito.
¿Qué hacemos comúnmente? ¿Qué hacemos comúnmente? Él nunca me deja, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te abandonaré. Pero muchas veces nosotros nos sentimos mal, dejamos de orar, dejamos de creer, ya no le obedecemos, ya no le creemos y todavía nos va más mal y todavía le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Mira nomás cómo me tiene, Señor. No es así. Dios me quiere en fe. Dice la palabra en Isaías 55:8. No te me vayas, si quieres nomás ahí tantito. Isaías 55:8. Dice la escritura, porque mis pensamientos, léalo todo junto conmigo, ¿qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Él está en lugares celestiales, sus pensamientos son más altos que los míos. Sin embargo, yo no puedo estar pensando como Él, porque mis pensamientos están viendo lo que yo estoy viendo aquí. Y a veces yo puedo estar viendo las situaciones que estoy teniendo aquí con mis hijos, con mi economía, con el carro, con mi trabajo, con mi negocio, con mi esposa, con la situación con mis papás. Y estoy pensando cosas y el Espíritu Santo, que nunca me deja, que siempre está conmigo, está diciendo, sí, pero yo estoy contigo. Pero es que, oh sí, tú estás conmigo, pero es que mis papás sí, pero también estoy con ellos. Sí, pero es que, sí, pero a mí ya me pediste que los bendijera. Pero es que el negocio, sí, pero tú me dijiste que pusiera mis ángeles en tu negocio. Sí, pero es que mi esposo, sí, pero yo estoy cubriéndolo con mi sangre. Y no pensamos eso, ¿verdad que no? Estamos batallando en nuestros pensamientos, batallando en nuestros pensamientos. Y dice la escritura, dice en Hechos capítulo 14, versículo 22, todo eso que yo vivo me desanima, todo eso que yo vivo me empieza a cambiar, a quitar. Y luego dice la palabra que esto lo vivían los primeros cristianos. Dice la escritura, confirmando los ánimos de ¿quiénes? De los discípulos. ¿De quiénes? De los discípulos. Era gente que ya conocía a Jesús. Dice, y les exhortaba a que ¿qué? A que permaneciesen en la fe, y les decía, es necesario que a través de muchas ¿qué? Tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas veces nosotros de aquí, de la carne, a hacerle caso allá, a que mi espíritu sea guiado por la parte de Dios, son las tribulaciones, no son los problemas que yo tengo. La tribulación es lo que yo vivo en mi corazón, porque muchas veces yo no permanezco en mi vida para que me deshaga de mi carne y pueda estar abrazado a Dios, abrazado a Jesús. No son los problemas. ¿Cuántos vamos a tener problemas aquí y allá? Yo creo que siempre vamos a tener problemas. Yo creo que cuando uno se acerca a Dios, no es que venga alguien y con la varita mágica, ¡pum!, te quite todos los problemas, ¿verdad que no? Pero yo sé una cosa, que una vez que estoy aquí, que mi carne se desfallece y me siento mal y tengo problemas, no es lo mismo que tener los mismos problemas acá y estar sentado en lugares celestiales. Oye, se fue el agua. Ah, qué padre, qué bendición, hombre. Una bendición tan grande, ¿verdad? No decimos eso, ¿verdad? Se fue el agua. Híjole, no, hombre. Uy, qué bárbaro. Conocí a alguien que me dijo, uy, ya llegó el agua. Sí, guau, ahora sí me voy a tener que bañar, hermano. Esa es bendición, ¿verdad? ¿Cómo tomar los problemas cuando vivimos en la carne, cuando estamos acá? ¿Verdad que sí? Estamos viendo de manera diferente. Por muchas tribulaciones, a lo mejor son no los mismos problemas las tribulaciones. Los problemas es lo que yo estoy sintiendo en mi carne. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo? Todo el tiempo está así, mire, tranquilo, ya, tranquilo. Oh, mira, yo estoy contigo, ya, tranquilo, yo te amo, yo te quiero mucho, de veras, confía en mí. Amén. Gracias por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por su misericordia y su amor. Gracias. Dice la palabra
En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Estamos por terminar. Dice la escritura. Vamos a leer un poquito más de esto. Dice la palabra, criados. Aquí hablaba a los esclavos y aquí a la gente que está bajo sujeción. Dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pedro escribe esta carta en la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice la palabra, verso 18, dice, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a ¿quiénes? Oh, hay gente difícil de soportar, ¿verdad que sí? O no, aquí en Tijuana no hay de esos, ¿verdad? No, se quedaron allá de la tierra que yo vengo, allá. No, tampoco allá había, ¿verdad que no? No, allá tampoco había, no. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, aquí nadie padece injustamente, ¿verdad que no? Tampoco. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Pues sí, cuando uno se porta mal recibe un castigo y bueno, pues sí, me lo merezco. Dice, pues sí, me lo merezco, dice. Pero si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Qué bendición, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo puedo decir ahí en ese momento, Señor, tú sabes que yo no hice nada. Y entonces Él es mi justicia. Amén. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo, ¿qué dice? Para que yo no padezca, Él padeció por nosotros. Para que yo no, ¿qué? Él padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué? Ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué dice? No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos ¿a qué? A los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis ¿qué? Sanados. Aquí no hay enfermos, ¿verdad que no? Como que ya bajaron los amenes. No, aquí no hay enfermos, ¿verdad que no? Somos todos sanos por la llaga de Cristo. Amén. Esa es mi fe. Pastor, es que yo acá todavía cuando tenía esta enfermedad y aquí la sigo teniendo, sí, pero aquí yo ya es mi fe. Y sabes que esa fe a través del Espíritu Santo sanándome, yo puedo entender que esa fe que yo tengo en Cristo Jesús y mi carne muriendo al antiguo hombre, un día yo voy a llegar con el médico y el médico va a decir, oiga, usted está sano. Como que no se oyó mucho, ¿verdad? Le vuelvo a decir, el médico le va a decir, oiga, usted está sano. Cuando yo empiezo a ver lo espiritual, cuando yo empiezo a ver donde Dios me puso, cuando yo empiezo a ver donde Dios puso a mis hijos, cuando yo empiezo a mirar en esos lugares celestiales donde Dios me ha puesto a mí, cuando mis pensamientos en mi corazón y en mi mente empiezo a ver lo que Dios tiene aún en medio de los problemas y de las tribulaciones, yo sé que la victoria Dios la tomó y que yo soy su hijo. Y Él me hace a mí victorioso. Él salió victorioso y yo soy suyo. Y si Él salió victorioso, yo voy a salir victorioso también juntamente con Él. Amén. Aunque no lo esté viendo. Jesús nos dio un ejemplo.
Él no es un amo difícil. Él no es alguien que diga, ay, es que te voy a pedir algo muy difícil. El obedecer su palabra es solamente mi responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer? Obedecer su palabra. Ahorita estos sintetizadores se llaman teclados, no sé cómo les llaman, ya traen algo más actual, pero todavía existen los pianos con cuerdas, como una guitarra así, y esos necesitan afinarlos. Y imagínese que hubo una ocasión, no recuerdo si fue en China, creo que sí fue en China, donde en un estadio grandísimo, bueno, un auditorio enorme, techado, pusieron como unos 1000 pianos así abajo y todos los afinaron, y hubo un concierto de puros niños que tocaban piano. ¿Sabe cuál era la condición para que se oyeran todos los pianos en un solo tono? Afinarlos con el mismo afinador. No podían decir, a ver, ese piano ya está afinado, ahora afina este con ese piano. No, porque suele como el teléfono descompuesto, ¿verdad? Llega al final y el último ya se oye bien diferente al primero. Un solo afinador se encargó de afinar todos los pianos. ¿Sabe quién nos afina a cada uno? No soy yo, no es mi esposa, es el Espíritu Santo, para que todos estemos al mismo tono. ¿Amén? Esto me habla lo que mencionaban algunos aquí al principio. Hay una unidad. Somos una iglesia. Dios va siendo uno solo, un mismo sentir, un mismo pensar. Dice Hebreos 10:32, traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Aquí me habla de alguien que ya está de este lado. Sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Y por otra, llegaste a ser compañeros de las que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Imagínese esto, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué escribe Pablo aquí a los hebreos? Ya les está diciendo, tu vista no está en la tierra, tu vista está allá arriba. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Lo único que dice la palabra aquí, dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sabemos lo que tenemos que hacer. Conocemos lo que Dios me pide. Estaba Jesús un día antes de ser entregado, y él estaba, yo no sé si estaba sentado, hincado, de qué manera estaba. Señor, le decía al Padre, Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, dice. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuándo oró esto? En el Getsemaní, momentos antes de ir a la cruz, a horas antes de ir a la cruz. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús sabía el deseo del Padre. Y Él dice que oró la primera vez de esta manera, se puso en pie, fue con los discípulos, vio que estaban dormidos, les dijo, pónganse a orar. Regresa, se hinca, las mismas palabras. Regresa, los vuelve a encontrar dormidos, les vuelve a decir, pónganse a orar. Regresa, se hinca y repite exactamente las mismas palabras. ¿Qué ves allí? ¿Dios no lo escuchó? ¿Dios no le contestó? A veces nosotros somos así. Estamos pidiéndole a Dios, pidiéndole, como para que a ver si Dios cambia de parecer, hace lo que yo quiero que Él haga, cuando ya sabemos lo que Dios quiere que yo haga. El Padre le estaba, con su silencio, le estaba diciendo, haz mi voluntad. Jesús entendió, dijo, ok, Padre, ¿quieres que vaya a la cruz? Voy a hacer tu voluntad. Y no se levantó así como diciendo, ay, Padre, pues bueno, voy a ir a morir. No, Él sabía hacer la voluntad del Padre. Y Él fue con gozo a la cruz. Murió porque esa era la voluntad del Padre. Él le dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios, que es simplemente obedecerle, dice la palabra que Jesús, por haberse humillado hasta lo sumo, Dios lo exaltó con un nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Qué necesito? Quiero que te pongas tantito de pie, por favor. 5 cosas que Él pide de mí. 5 cosas que Él pide de mí y las puedes encontrar en el Sermón del Monte. Número 1 viene en Mateo 5:16. No lo busques. No lo vamos a leer ahorita. Lo ves después en tu casa. Dice que los hombres vean la luz de tus buenas obras y que al ver la luz de tus buenas obras glorifiquen a Dios. Amén. No es decir, oye, mija, qué bonito cantaste. Y mi hija diga, oh, gloria mía, ¿verdad que sí, mija? No. Las buenas obras que tú y yo hagamos, no, Dios no quiere que la luz de sus buenas obras sean para gloria de ella, sino sean vistas la gloria de Dios. Dios quiere, punto número 1, en tu dedo pulgar de hoy en adelante. ¿Sabes qué importante es el dedo pulgar, verdad? Que todas mis buenas obras que yo haga, que la luz de todas mis buenas obras que yo haga glorifiquen a Dios. Amén. Número 2, Mateo 5:44 al 48. Dice la Escritura que Él hace salir el sol sobre justos e injustos.
Él es justo. Dedo índice. Aprendamos a ser imitadores de Dios. Yo puedo entender que hay muchas cosas que yo veo sobre otras personas, pero Dios me manda una sola cosa: no hagamos acepción de personas. Trata a todos como quisieras que te trataran a ti. ¿Cuántas cosas dijimos? ¿Cuántas llevamos? 3. Mateo 6, del 7 al 9. Ya te la sabes. Dedo anular. El máximo de todos. Él me enseñó a tener comunión y dice: Padre nuestro. ¿Qué? Padre nuestro que estás en los cielos. Aprendamos a tener comunión con Dios. Que la gente vea que yo tengo, ¿qué? Comunión con Dios. Número 4, dedo noble. Que cada día mi confianza viene en Mateo 6:25. Que cada día mi confianza esté en Dios. Que yo sepa que mi vida está en el hueco de su mano. Que así como Él alimenta las aves de los cielos, así Él tiene cuidado de mí. Amén. Dijimos 5, ¿verdad? ¿Cuántas nos falta? 1. Número 5, Mateo 6, 17 al 18. Dice la palabra: todo lo que hagas, hazlo para Dios. Aun si ayunas, si te metes un día a ayunar en tu vida, dice que tu rostro no se vea así demacrado, diciéndole a los demás: es que estoy ayunando. No. Dice: lávate, arréglate, porque lo que tú hagas, hazlo ¿para quién? Para Dios. Dice: y no para los hombres. Y tu Padre que ve en secreto lo que tú haces, Él, repite conmigo, Él, ¿quién? Él te recompensará a ti en público. No yo. Él lo hará. Trabajo en mi vida. Amén. Que yo sepa que no debo de hacer acepción de personas. Comunión con el Padre. En mi vida debe de estar la confianza de que mi vida está en la mano de Dios, en el hueco de la mano de Dios, que siempre estaré confiando en Él. Y número 5, todo lo que yo haga, lo haga solamente para Él. Si lo vas a hacer para Él, hazlo bien, hazlo lo mejor. Cierre sus ojos y dígale al Padre: hoy yo quiero saber, yo quiero ir aprendiendo, Señor, cada día. Dígale con su corazón a estar sentado en lugares celestiales. Yo quiero obedecerte, Señor. Yo quiero que tú seas, Señor, quien me guíe. Yo quiero que tú levantes sus manos al cielo y dígale al Padre: yo quiero que tú me enseñes a obedecerte. Yo quiero saber más de ti. Yo quiero aprender más de ti. Yo quiero conocerte más, Jesús, porque tú eres mi ejemplo.
Yo quiero ser más como tú, Jesús.